Recordemos el video, porque es importante mientras que estamos rastreando todo el tema del traslado de Nicolás Maduro, en vivo y en directo, lo que decía su hijo solamente hace 3 días. El 23 de marzo, esto es lo que decía, que otra persona que está implicada en este caso, que va a ser también presentado, es este hombre. Nicolás Maduro Guerra hablaba de su padre. También nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores secuestrado en Estados Unidos y pedimos por su libertad. ¿Cómo están ellos? Está muy bien, fuerte, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza. Y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días, a una primera combatiente también firme y alerta. Y nosotros vamos a estar en todas partes del mundo elevando la fuerza para ellos. ¿Qué se espera para el Bueno, es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la Fiscalía, de la Defensa, para seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad y la inocencia de Maduro y Cilia. ¿Se dan cuenta ustedes? Y lo veníamos diciendo desde ese momento. Todos sabemos que lo que está haciendo, lo que hizo en su momento Nicolás Maduro Guerra, es preparar a las bases del chavismo y a la comunidad internacional de cómo se va a ver su padre. Porque obviamente si no hubiese salido a decir eso, vamos con imágenes en tiempo real, mis queridos amigos, para que no se vayan a preocupar. Estamos aquí haciéndole el seguimiento afuera en este momento de la Corte Federal. Así se está viendo en este momento las puertas, ¿no?, de la Corte Federal en Estados Unidos. Día histórico, día histórico. Hemos querido empezar hoy bien temprano, ya llevamos 1 hora de programa para que ustedes no solamente no se pierdan este momento histórico de volver a ver al dictador, a ver cómo se ve físicamente, sino también conocer todo lo que está dentro de este proceso, dentro de esta segunda audiencia, que hay que decir que no es fácil. Y no es fácil porque esto tiene una serie de tiempos, unos subprocesos dentro del proceso macro, y que cada vez obviamente los jueces van a querer dilatar, van a querer presentar mociones para que este caso sea descartado, se caiga por su peso, cosa que creemos que obviamente no va a pasar, porque en este caso los fiscales norteamericanos se están preparando muy bien para saber que hay que decir algo. Maduro tiene unos muy buenos representantes, unos muy buenos abogados, y sobre esto tenemos que estar todos nosotros hoy pendientes de lo que va a suceder. Recordemos que así fueron las imágenes de este traslado el 5 de enero. Estamos esperando imágenes parecidas el día de hoy, de cuando salió directamente de la prisión. Luego, posterior a eso, no lo llevaron por carretera, que son aproximadamente unos 6 kilómetros, sino que lo deciden montar en un helicóptero, porque esto genera mucha expectativa, y también por temas de seguridad, porque todo el esquema de seguridad para esta caravana es muy grande. Recordemos que en Estados Unidos se ha confirmado que operan diferentes bandas criminales y no nos queremos llevar aquí una sorpresa. No nos queremos llevar una sorpresa, así que hoy todo el esquema de seguridad para trasladar al dictador es bien complejo. Sigamos escuchando, mientras tanto, a las afueras de la Corte Federal, y les quería mostrar, mientras tanto, mis queridos amigos, un abrazo para todos. Traigan un café, por favor, traigan algo para tomar, para que no se pierdan ninguno de estos análisis, movimientos que estamos haciendo con ustedes aquí compartiendo. Hoy, mañana, tempranito, 26 de marzo, a la expectativa de lo que va a suceder con Nicolás Maduro. Por aquí les tenía preparado un pequeño informe, de esos informes que les gustan a ustedes. A ver, un momento, denme un segundo, que les quiero también poner las declaraciones de este criminal. No sé si es el ángulo de la cámara, pero yo siento que también Diosdado Cabello ha perdido algunos kilos. Ayer salió en su programa con el Mazo Dando. Llevaba ya 2 programas sin salir. Ayer de nuevo salió con el programa con el Mazo Dando, y en este caso diciendo que María Corina Machado quedó
desnuda en Houston. Así lo anuncia el Cuarto Rojo. Dice, atención, Diosdado Cabello, María Corina Machado quedó desnuda en Houston, dice este programa chavista. Lo más triste de la semana para mi amiguis es que Cory, aprovechando su visita al CERAWIC, convocó un encuentro con venezolanos en Houston. Yo le dije a Cory, mi linda, no puedes seguir convocando eventos de calle en Estados Unidos, porque aquí no puedes hacer los efectos de cámara. Aquí la inteligencia sabe lo que mueve y lo que no. Estás quedando desnuda y en evidencia. Como siempre, no hizo caso. Resulta que mi amiguis se lanzó, dije, una concentración en los alrededores del ayuntamiento de Houston. Mira, mi bollito de maíz con mantequilla, diablito y queso rallado. Ese bollito le dicen en el Furrial, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en Oriente esos bollitos? Ajá, trancapecho. ¿Quién dijo trancapecho? Te ganaste un pasaje para el Guarapiche River con María Corina. Y vamos a decir algo, y yo lo voy a decir con mucho respeto a esta audiencia. Obviamente sabemos que Diosdado Cabello es el hombre más mentiroso que pueda existir dentro del chavismo. Es decir, él y Delcy Rodríguez se dan la mano a ver quién miente más. Todos acompañamos la presencia de María Corina Machado en Houston. Yo les hubiese dicho, faltó gente, casi no se está viendo gente, pero todos vimos en tiempo real que estamos hablando que es una concentración literalmente en una de las ciudades de concentración como tal que casi no tiene ciudadanos venezolanos, a diferencia de otros estados en Estados Unidos, pero obviamente que sí había gente, y la había. Yo vi diferentes ángulos y de verdad soy muy neutral, porque si hubiese faltado gente yo le hubiera dicho, la manifestación no llenó las expectativas. Eso estaba así. No estamos hablando que estaba en un Florida o en otro lugar o en un Madrid. Obviamente estamos hablando de que está haciendo una concentración para la gente que está dentro de ese país. No pertenecen como tal. Son refugiados. Eso es toda la comunidad de venezolanos que están en ese lugar, los que pueden asistir. Así que Diosdado Cabello, como siempre en sus programas, tratando de no solamente de mentir descaradamente, sino además de eso, poner en ridículo algo que todos sabemos que María Corina Machado está prendiendo los motores como está sucediendo en Venezuela, que recordemos, 9 de abril hay una manifestación masiva, grandísima, que se va a presentar de nuevo que ayer los estudiantes venezolanos estaban anunciando, mis queridos amigos. Por favor, ténganlo muy presente. Vamos con imágenes en tiempo real para que ustedes sepan qué está pasando a las afueras, en este caso de la Corte. Seguimos aquí pendientes, activos, mis queridos amigos. No se vayan de esta transmisión porque estamos tratando de enlazar todo lo que está sucediendo en este momento con la gran expectativa de la llegada de Nicolás Maduro de nuevo a la Corte. Muchos aducen que lo van a ver más delgado. Estamos esperando a ver la jugada que va a ser, en este caso, la defensa de Maduro, si efectivamente van a seguir defendiendo al criminal. Así que vamos a ver, ¿ustedes qué piensan? Quiero saber hoy de dónde se están conectando, de dónde nos están viendo. Un abrazo para todos, bendiciones. Gracias por estar bien tempranito hoy con nosotros, aquí activos con lo que está pasando. Estamos nosotros también a la expectativa de lo que pueda suceder. Mucha noticia. Y les quería poner un video, porque ustedes sabían que ayer Delcy Rodríguez se desconectó de una forma poco normal en el Foro de Inversión Internacional que había sido invitada en la Florida. Obviamente estaba vía online desde Venezuela. Y les decíamos sobre dos de las preguntas, estas son imágenes en tiempo real, dos de las preguntas
que se le iban a hacer a Delcy Rodríguez. Dos de las preguntas que se le iban a hacer a Delcy Rodríguez. Una era sobre quién es oficialmente el presidente de Venezuela. Esa era una pregunta que no quiso responder porque se desconectó. Y la segunda, que ayer hablábamos, que ustedes recuerdan perfectamente, estábamos hablando sobre que si efectivamente en Venezuela pudiese ella confirmar cuándo iban a haber o cuándo va a haber elecciones libres y justas. Ya Delcy Rodríguez había respondido a NBC el 13 de febrero, sobre quién era el presidente legítimo en Venezuela. Pero esto fue semanas antes de que el presidente de los Estados Unidos dijera que ella es ahora la presidenta interina reconocida por el gobierno Trump. Escuchen lo que decía Delcy Rodríguez en su momento. Do you see Nicolas Maduro as the legitimate leader of Venezuela? Sí, sin duda alguna. So yes, I can tell you that President Nicolás Maduro is the legitimate president. They are both, President Maduro and Cilia Flores, the First Lady, are both innocent. Do you Escuchan, cosa que después de que el presidente Trump la nombra para él, ¿no? Para él temporalmente, como la que está manejando el proceso de transición, pues las cosas han cambiado, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes cómo han cambiado las diferentes formas de ver ahora mismo al dictador? Les decía que les tenía preparados a todos ustedes un especial, un reporte muy corto sobre dónde está ahora Maduro, que es importante estar recordando, y seguimos rastreando nosotros en tiempo real todo lo que está pasando afuera de donde se encuentra el dictador, afuera de la corte, así que pendientes. Escuchen esto. De detención metropolitano de Brooklyn en Nueva York es apodado como el infierno en la tierra. Así lo describen los medios internacionales. Es una de las cárceles federales más duras de Estados Unidos. Aquí han estado narcotraficantes, terroristas y líderes del crimen organizado. Y ahora, el nombre que más se ha repetido estas últimas 48 horas, Nicolás Maduro. Viendo un gran movimiento justamente en la parte superior de estas escalinatas, donde podría venir entonces Nicolás Maduro. Este es un lugar para los que están esperando un juicio federal. Acá han habido presos de alto perfil, como Ghislaine Maxwell, Chan Diddy Combs. Este es un sitio que no goza de gran reputación. Ha sido criticado por sus condiciones y particularmente cuando se trata de atención médica. En este centro de detención, uno de los más estrictos de Estados Unidos, el exagente del FBI, Daniel Brunner, ha estado ahí. Sabe que su ubicación es estratégica y también que solo será un lugar de paso para Maduro. Esto no es la cárcel donde ellos están para sus sentencias. Vienen aquí y esperan porque su juicio está ahí en la ciudad de Nueva York o en Brooklyn o ahí cerca de ahí. Este es un cárcel federal de Estados Unidos y que protege todos los prisioneros que van a ir a juicio en las semanas, meses, años en adelante. Yo he estado varias veces en este lugar y es horrible. Es horrible. Así lo están catalogando porque lo que dice el hijo de Nicolás Maduro contrasta con la realidad. Eso vamos a dejarlo claro. Contrasta con una realidad en la cual dice que su padre se estaría ejercitando todos los días, cosa que es imposible, y más con el tema del régimen carcelario que está viviendo Nicolás Maduro, y solamente nos queda esperar la aparición de Maduro para saber efectivamente cómo está físicamente. ¿Cómo está físicamente? Ahora, mis queridos amigos, afuera de la corte han empezado a entrevistar a las personas que están ahí. Yo les decía, apenas iniciamos el programa, sobre estos dos grupos que hay, ¿no? El grupo
que efectivamente está siendo pagado por el chavismo para que grite libertad a Maduro. Y por otro lado, mis queridos amigos, los que sí aman la libertad y están pidiendo justicia. Escuchemos rápidamente cómo lo están reportando medios internacionales. Hola, bienvenidos. Buenos días para todos. Iniciamos una transmisión especial en la que vamos a estar informando a ustedes todo lo que ocurra en la Corte de Nueva York, donde debería presentarse Nicolás Maduro y Silvia Flores. Y lo que dice la periodista es muy importante. Y digo que porque se debería presentar, porque recordemos, mis queridos amigos, que no es obligación de Maduro presentarse, no es obligación. Si Maduro decidiera no presentarse, pues obviamente no tiene ninguna obligación, ya que en esta audiencia no es necesario tener la presencia de él. Así que también ahora crece la expectativa, porque ya debería empezar a haber movimiento afuera de la prisión, y cosa que estamos nosotros observando aquí con las imágenes aéreas de las diferentes cadenas internacionales, principalmente las norteamericanas, pues no se ve mucho movimiento. ¿Será que Maduro no va a asistir? ¿Solamente va a permitir que sus abogados asistan? Pues ahora sí empieza a crecer la tensión, porque esto generaría pues mucha controversia de saber cómo está realmente el dictador. Escuchen desde las afueras de la Corte Federal cómo lo están reportando. La jornada informativa del día. Roberto está en vivo y directo. Roberto, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es el ambiente? Estaba ya viendo fotografías y videos de la gran concentración de personas que está allí justo frente a la Corte. ¿Qué tal? Muy buenos días. 9 y 12 minutos en Nueva York, hora del este de Estados Unidos. Y Dania, este es el ambiente. Por ejemplo, ya han colocado incluso este muñeco de Nicolás Maduro colgado en este árbol frente a la corte. Lo han traído venezolanos que hoy se manifiestan para exigir justicia y dicen para que el narcoterrorista pague por sus crímenes. Así que con este muñeco, con este maniquí, le quieren dar la bienvenida a la corte a Nicolás Maduro en caso de que venga, porque efectivamente es una cuestión judicial que se podría resolver solo entre abogados y juez, aunque él, Maduro, como acusado, tiene el derecho de acudir. Ahora bien, el ambiente es tenso frente a la Corte de Nueva York. Hay dos manifestaciones. Por un lado, esta en la que nos encontramos, de venezolanos exigiendo justicia, y por otro lado, al otro margen de estas vallas, se lleva a cabo esta manifestación de personas, son todas ellas de Estados Unidos, pertenecen a la organización Freedom Road Socialist Organization, una organización socialista que pide la liberación de Nicolás Maduro. Y existen informes, Idania, Jason, de financiación por parte del chavismo y por parte de grupos de extrema izquierda de este grupo Freedom Road Socialism Organization, que se está manifestando pidiendo la liberación de Nicolás Maduro. Incluso hemos visto algún enfrentamiento, por eso colocaron los agentes estas vallas. Estas vallas de aquí no estaban, pero después de que se produjese algún cruce de acusaciones, pues la policía separó las dos manifestaciones que hay a escasos metros de la corte. Quiero saludar a algunas de las personas que se están manifestando aquí. No todas son de Venezuela, por ejemplo, usted, López, es de Honduras. ¿Por qué ha venido a manifestarse? Estamos aquí apoyando a Venezuela, que sea libre y que se haga justicia, porque si Venezuela está bien, Honduras, Centroamérica, Sudamérica va a estar bien, todo el mundo va a estar bien, porque Venezuela es un país rico en todo, solamente que ha estado hundido por esa persona que tenemos ahí, esa persona que es Maduro. Gracias, López, pero él viene de Honduras. También hay personas, usted sí es venezolano. Yo soy venezolano, nacido en Venezuela. Estaba hace un momento intercambiando palabras con la manifestación de enfrente. ¿Qué les estaba diciendo? Le estaba diciendo que ellos realmente no son venezolanos, ellos no nos representan a ninguno de nosotros. Nosotros le preguntamos a ellos dónde está la capital de Venezuela, cuál es la capital de Venezuela. Ellos no reconocen nuestro dolor, nuestro padecimiento. Ellos no han estado ni padeciendo lo que nosotros padecemos. Nosotros somos desplazados por una dictadura creada primeramente por Chávez y después seguida por Nicolás Maduro. Nosotros somos 10 millones de personas que estamos fuera del país porque ellos
hicieron eso. Ellos causaron eso para que nosotros pudiéramos salir de nuestro país. Gracias por atendernos. Hay mucha impotencia entre los venezolanos que se encuentran aquí al encontrarse con esta manifestación del grupo Libertad Socialista, así se llama, Freedom Road. Camino liberado por el socialismo, se llama esa organización, financiada en el pasado por grupos chavistas. Y ojo, porque quiero saludar a Mila, que se encuentra aquí también. Hola Mila, estamos en vivo en NTN 24. A usted la acaban de insultar. Sí, me acaban de insultar. Creo que la señora, no puedo decir todavía, creo que es o dominicana o puertorriqueña. ¿Qué le ha dicho? Estaba esa señora que la ha insultado, se estaba manifestando enfrente. ¿Qué le ha dicho? Me dijo que me fuera de este país, que no era mi país, y de paso algo sobre mi físico. Sobre su aspecto físico. Exacto. Pero está bien, no pasa nada. Bueno, gracias Mila. De nada, muy amable. Es lo que le ha ocurrido a ella, para que vean y que sepa la audiencia también la forma en la que ha actuado este grupo, que se está manifestando frente a la corte. Son bien agresivos de paso. Y han insultado. Me han insultado, pero que yo dije, wow, la señora empezó, píntate el pelo, ¿cómo fue que desteñida? Yo le dije, no pasa nada, o sea, todas las personas en algún momento se pintan el pelo de cualquier color. Entonces me dijo, lárgate a tu país. Yo le dije, yo soy de este país, yo vivo aquí, este es mi país. Yo vivo aquí más tiempo del que viví en mi país, pero esta es una causa que tenemos que estar todos los venezolanos, porque somos aliados para tomar el camino correcto hacia la libertad de nuestro país, Venezuela. Gracias, Mila. El relato de una persona que ha sufrido insultos descalificativos por parte de este grupo que se está manifestando frente a la corte con el lema Free Maduro, Maduro libre. Bueno, pues una manifestante insultó a Mila, que usted también quería intervenir. Sí, pidiendo la palabra ahora mismo. Sí, bueno, ninguno de ellos habla español en realidad. Todos sabemos que son pagados por las diversas organizaciones comunistas que existen aquí en Estados Unidos. Apenas sucede algo, ya están en la calle. Realmente, como venezolano, uno se siente impotente ante la situación, porque nosotros sabemos lo que nosotros vivimos. Yo tuve que venirme hace unos años acá a Estados Unidos forzado por la situación. Somos casi 10 millones afuera del país. Ellos no saben nada de Venezuela, nunca ido a Venezuela, no hablan español. Entonces, al final del día uno solo está aquí para defender a su país, uno no está para defender a Trump, uno está para defender a su país, uno está para defender a los suyos, a la familia y a los que nosotros conocemos, lo que nosotros vivimos en nuestro país. Y eso es lo que están haciendo. Gracias. Defender a su país. Hay más personas, porque al margen de estas escenas de tensión que se han vivido en algún momento, también ha habido momentos emocionantes, emotivos en la mañana de hoy. Por ejemplo, usted estaba hace unos minutos cantando el himno de Venezuela frente a la corte con otros venezolanos. Ha sido un momento emotivo que ahora queremos recrear. ¿Por qué decidió arrancarse con ese himno de su país? Imagínate, es nuestra identidad, es nuestro símbolo de lucha, es nuestro símbolo de todo. Recordando a nuestros próceres, recordando a nuestra gente. En un momento dado luchaban por nuestra independencia. Que hoy las armas nos han doblegado, que las armas hoy nos han hecho huir, pero seguimos más vivos que siempre y creyendo, confiando en Dios. Hoy lo que tenemos es una victoria de parte de Dios. A mí me gustaría que de nuevo se juntase usted con los demás venezolanos que hay aquí frente a la corte. Aquí está también este otro manifestante venezolano con la corte de fondo. Vamos a ponerles frente a la corte donde Nicolás Maduro, se enfrentará hoy a la justicia, para escuchar de nuevo entre todos los venezolanos que hay aquí ese himno, ese momento emotivo que acabamos de vivir hace minutos de boca de ustedes, cantando el himno de Venezuela. Empezamos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de pavor,
el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Impresionante, 9:21 minutos, gracias. 9:21 minutos de la mañana. Y exponer la verdad en el mundo. Gracias. Aquí no es la verdad. Ninguno son venezolanos. Vean la hija del guerrillero Diosdado Cabello, miren dónde la tienen ahí. A que nada más se den cuenta de lo que son capaces con un fusil en mano. Las hijas en una fotografía, no es que Ahí estén está la aquí, hija, sino en una Daniela Cabello. Gracias, sí, ahí están en esa pancarta, en esa fotografía se refiere. Ellos representan la violencia y la destrucción de la nación, a costa de todo. 9:22 minutos y Dania, Jason, este es el ambiente frente a la Corte de Nueva York, a pocos metros, este es el cordón de seguridad doble. Una calle separa esta plaza de la Corte, donde los abogados van a mantener ese encuentro con el juez sobre la llegada de Nicolás Maduro. El abogado Raymond Colón, experto en casos penales aquí en Estados Unidos, un hombre que ha llevado casos judiciales de personas incluso que están en la misma prisión donde Nicolás Maduro pasa sus noches desde hace 82 días, asegura a NTN24 que muy posiblemente, dice él, Maduro asistirá a esta audiencia, aunque su presencia no es obligatoria. ¿Se dan cuenta ustedes, mis queridos amigos, los dos grupos, ¿no? Los dos grupos que en este momento, en este instante que ustedes están aquí conectados con nosotros en tiempo real, que les estoy colocando varios canales para que ustedes tengan toda la información, ¿cómo es posible que en este momento que debe respetarse la honra, la voluntad de un pueblo, estén ahí haciendo desde temprano, apoyando a un dictador? Y lo más triste de todo, como le estaban diciendo algunas de las personas que están ahí en este momento, es que ninguna de esas personas son venezolanas. Desen cuenta hasta dónde llegan los tentáculos de un régimen criminal para tratar de lavarle la cara a este hombre. Desen cuenta el poder que tiene el chavismo a nivel internacional, porque contratar estas organizaciones, no sé cuántas personas estén del otro lado de la historia, del otro lado de decir, dentro de esta protesta, pero veo bastantes. Da tristeza, pero me da alegría de verdad que estos venezolanos que están ahí hayan asistido, puedan estar ahí parados, defendiendo. Eso es algo que se debe admirar, se debe dar realmente un reconocimiento, porque no es fácil cuando tú te encuentras esta parrandada de desadaptados, porque son desadaptados, literalmente atacando, defendiendo a un dictador. De verdad que esto vamos a seguir aquí muy al pendientes de lo que está pasando. Un abrazo para todos, feliz día. Hoy estamos a la espera, a la expectativa de este día histórico para todos los que amamos la libertad. Y son estas imágenes que hoy le están dando la vuelta al mundo, que han llevado esta especie de muñeco que representa al dictador, la gente gritando libertad. Esto es lo que representa, esto sí está bien, esto me parece bien, que lleven a uno de estos muñecos, mientras que ellos tienen su propio muñeco al otro lado, que la policía le tocó poner la valla, como lo estaba explicando el periodista de NTN24, los han dividido porque los ánimos se han empezado a acelerar, a calentar, y obviamente no se quiere aquí que se vayan obviamente a los puños, a los golpes o a los insultos, si alguien va a salir herido, porque recordemos que estamos hablando con gente muy radical, los que están al otro lado, estas fundaciones socialistas, comunistas, que son bien peligrosos, y así lo ha demostrado. Ahora quiero que ustedes escuchen, porque siguen las entrevistas, y esta entrevista me parece muy interesante, con el tema de lo que se espera ahora mismo
Un momento, por favor, un abrazo para todos. Bienvenidos a todos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en vivo y en directo. Seguimos muy al pendiente de lo que está pasando. Quiero que ustedes escuchen atentamente esto. Bueno, mira, y Daniel, lo primero es que todos los venezolanos rechacemos que sigan utilizando el dinero de los venezolanos después de haber sido arruinado el país, haber expulsado a más de 9 millones de personas del país por la ruina y la persecución que ellos causaron, que se pague una defensa millonaria a Nicolás Maduro por parte del Estado venezolano. Ya basta de que saquen el Estado venezolano. Y además, este abogado puede ser muy famoso, Larry Pollack, pero esto es simplemente una incidencia en este proceso judicial que no tiene ningún tipo de asidero. A Maduro, si no tiene cómo pagar, no es que no tenga, y quiero que el mundo lo sepa, sí tienen, se robaron y saquearon todo un país. Los extrajeron lo que a Maduro pasa es que los testaferros no pueden pagar porque van a seguir ese dinero y se va a saber que son testaferros de ellos. Ahora, basar esta incidencia en que si Maduro no le da una licencia a la FARC para que el dinero de los venezolanos se utilice para pagar la defensa, debe desestimarse la causa, es algo absolutamente absurdo. Es como si una persona que haya violado, haya asesinado, no tiene dinero para pagar una defensa, entonces quede en libertad. No tiene ningún tipo de asidero. Ahora, lo importante es que esto es una incidencia, le debiera corresponder entonces a Maduro, si no tiene dinero, cómo pagar un defensor público, cosa que hicieron en Venezuela con miles de presos políticos. No le permitieron utilizar a su abogado, pero no porque no tenían dinero, sino porque le violentaban el debido proceso. En el caso de Nicolás Maduro, si no hay dinero limpio, ¿con qué pagar su defensa? Porque dinero hay, lo que no es dinero limpio, entonces lo ajustado a derecho es que se aplique una defensa pública técnica que lleve esto a un feliz término, y el único feliz término de allí es que sean condenados y que pasen el resto de su vida bajo las rejas, porque lo que han hecho es dañar a todo un país. Ahora, son incidencias que ocurren en los procesos judiciales. Esto además deja claro que esto no es un proceso corto, esto es un proceso largo que se va a vivir o que va a vivir en Nicolás Maduro allí. Esto es un proceso que apenas estamos comenzando con algo que si se paga o no se paga la defensa, pero todavía no se ha ido al fondo del asunto, es decir, no ha iniciado el juicio oral y público como tal, pero el día de hoy se protegen unas pruebas para que los criminales como Diosdado, Chacín, el Niño Guerrero y otros no puedan arremeter contra familiares de personas que aparecen en el proceso como testigos de las tropelías, del narcotráfico y del terrorismo de Nicolás Maduro. Es importante que eso se proteja porque todos los venezolanos sabemos que personas como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, este señor Chacín y el Niño Guerrero son criminales y pudieran atentar contra personas que aparecen en el proceso judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores como testigos y que van a corroborar que efectivamente se conspiraba para el transporte de droga hacia los Estados Unidos y otros lugares del mundo, y que además de eso era una organización criminal narcoterrorista la que estaba, la persona que oprimió, usurpando el poder en Venezuela y que aún continúa usurpándolo porque Delcy Rodríguez es parte de ese cartel de los soles que tanto daño ha hecho a Venezuela. Así es, totalmente. Totalmente. Abogado José Amalio Graterol, lo estaba escuchando atentamente y el dinero está saliendo de alguna parte, evidentemente. Esas marchas que vemos allí al frente de la Corte, ciudadanos estadounidenses con carteles en inglés, Free Maduro, unos movimientos que claramente deben haber sido pagados para estar ahí presentes. No se nota una protesta orgánica de venezolanos. Pues seguramente va a salir también dinero para pagar ese abogado. Lo que estamos viendo aquí es una estrategia de dilatar de la defensa, diciendo que es que no hay dinero para pagarlo y tratando de desestimar el caso y si no llevarlo a apelación, ¿verdad? Efectivamente, lo que vemos a las afueras de Venezuela sigue allí, ese régimen residual sigue, que se utiliza el dinero de Venezuela. El dinero de todos los venezolanos, en un país donde los hospitales no funcionan, donde el agua sale de color marrón en las tuberías cuando sale, un país donde hay problemas del sistema eléctrico nacional porque saquearon todo el dinero del sistema eléctrico nacional. Esos americanos o norteamericanos, todo el de tendencia comunista por la persecución política, el 3 de enero ha sido un día histórico, pero además un día de felicidad, que estén privados de libertad quienes han hecho tanto daño. Totalmente.
José Amalio Graterol, vocero, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos. Abogado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y nos mantenemos en las expectativas. El mundo entero debe saber que Venezuela quiere que Nicolás Maduro sea condenado y que no se utilice ni $1 de los venezolanos para pagarle a quienes le hicieron tanto daño a Venezuela, y que esas manifestaciones que están a las afueras, hay una real, que son venezolanos en el exilio que viven ahí, pero hay una que es artificial y pagada por personas que ni siquiera saben dónde queda Venezuela. Eso sí es cierto. Hay gente que ni sabe que están manifestando en este momento, de que la ni sabe mañana dónde para queda entrar Venezuela. a la sala. También se encuentra conmigo una de sus colegas, compañera activista. Cuéntame, ¿qué representa para ti estar en este momento tan histórico para los venezolanos? Mira, para nosotros como venezolanos acá en la ciudad de Nueva York tenemos un privilegio, porque muchísimos Periodista, venezolanos director del diario quisieran digital La estar Gran acá Aldea, en y un como día tan siempre histórico nos como acompaña este. con el análisis. Es Bienvenido. la segunda vez que estamos en la corte, esta es la segunda corte de Maduro y de Cilia, y para nosotros como comunidad estamos aquí representando todo un pueblo que ha vivido oprimido durante muchísimos años, 26 años de opresión. Nosotros acá estamos representando a todas nuestras familias, a nuestros amigos que no pueden estar acá, que siguen en nuestro país en una dictadura que no se acaba porque simplemente cambió de mando, y tenemos un deber ciudadano de representar al pueblo de Venezuela que exige libertad para nuestro país. Cuando miras quizás esta escultura que preparó Jorge hace escasamente 2 días, Sí, 2 días. ¿qué pasa por tu mente? Mira, esto es el mejor ejemplo de que cada quien aporta desde sus dones. Jorge es un artista, es un caricaturista, y esto es una forma de expresar que hay un descontento en la población. Aunque han cambiado las cosas en Venezuela, no ha cambiado completamente, y esta es una forma de mostrarle al mundo, de llamar la atención, de que los ojos se pongan en Venezuela, que nosotros no estamos contentos con lo que está pasando, queremos que caiga todo el peso de la ley en contra de estos criminales, y bueno, qué mejor manera desde el arte, de una forma pacífica. ¿Estás complacida con todo lo que ha pasado desde su captura el 3 de enero? Todavía no, seguimos esperando. Hay muchas personas que siguen en el gobierno, que son unos criminales, que no es secreto para nadie, y que esperamos que en algún momento los esperemos aquí también en la Corte en Nueva York. Bueno, eso es todo lo que va pasando aquí en las afueras de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Esto va a ser parte de las manifestaciones que comenzarán a partir de las 10 de la mañana. Complicada la Por supuesto, cosa. estaremos pendientes. Gracias, Maris. E insisto, también si hay algún cambio o desarrollo en la información que vaya surgiendo sobre pues este primer movimiento que acaban de notificar hace unos instantes de Nicolás Maduro. Sabemos, insisto, que esto fue alrededor de las 4 de la mañana y él estaría aquí. Cualquier cambio le estaremos informando, por supuesto, o actualización sobre esta noticia. Ahora permítanos relajar un poco más el tono, Porque lo que se está conociendo en este momento, y lo está confirmando momento de saludar a varios pelotón. medios internacionales, es que el movimiento lo habrían hecho en la madrugada. Escuchen esto. Lo que se está conociendo en este momento es que ya Maduro habría sido movido desde la prisión hasta la corte, precisamente para evitar todo lo que sucedió en la primera audiencia preliminar el 5 de enero. Si esta información que acaba de entregar Noticias Telemundo es totalmente real, que está por confirmarse, significaría que Maduro ya está adentro. Ya está allá adentro. Porque sí se nos hace un poco anormal, extraño, que si la audiencia debe empezar a las 10 de la mañana hora de Washington, pues estamos hablando que iniciaría en unos 10 minutos. Obviamente es una hora que se ha puesto sobre la mesa, no hay una hora como tal confirmada, no hay un documento, porque esto tiene muchos ingredientes. Lo cierto es que al parecer la justicia, o en este caso el penal donde se encuentra Nicolás Maduro, esta prisión federal en Brooklyn, pues se ha lanzado este cabezazo, para decirlo de esta manera, para evitar lo que sucedió el 5, porque el mundo entero está a la expectativa y pudieron haber pasado varias cosas. Primero, obviamente es un tema de seguridad. Se tuvo algún tipo de información que la caravana iba a ser, molestada, o simplemente por temas de seguridad, de logística, lo quisieron hacer en la madrugada,
porque a esa hora, pues todo el mundo estaba, entre comillas, esperando hacer todo el tema del cubrimiento. Así que vamos a estar muy pendientes de la confirmación de esta noticia, mis queridos amigos, porque si es así, pues ya tendríamos que esperar, son las reacciones y los comunicados oficiales de los periodistas que pudieron ingresar, que ya ingresaron, para que puedan cubrir y que cuando salgan en este caso de la Corte Federal, pues le van a comunicar al mundo qué se habló, qué hizo Maduro, qué no hizo, o si efectivamente Maduro no apareció. Vamos a estar muy al pendiente. Un abrazo para todos, a la expectativa. De verdad que nos sorprende mucho esto que acaba de decir Noticias Telemundo, porque significaría que si lo hicieron el movimiento a las 4 de la mañana, estamos viendo imágenes en tiempo real en este momento, pues definitivamente esto deja pues un sinsabor, hay que decirlo, porque nos hubiese gustado ver a Maduro, a ver cómo está físicamente, Ahora, si se va a lograr ver cuando salga, también es otra movida. Obviamente tiene que salir en algún momento. Miremos cómo está en este momento a las afueras. Así está en este momento reportándose. Y quiero que ustedes escuchen de nuevo este análisis mientras que seguimos confirmando las informaciones. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios los bendiga. Gran expectativa a nivel mundial con esta segunda audiencia del dictador. Escuchen. De estatus. No es una audiencia como las otras, por ejemplo, la de presentación de cargos, que es obligatorio que el acusado esté, o la de lectura de veredicto. Ahí tiene que estar el acusado, o incluso cuando presentan pruebas, porque él tiene que ver cuáles son las pruebas que están presentando en su contra. Hoy el juez va a revisar mociones de la defensa, mociones de la fiscalía, pero no sabemos si Maduro va a ir o no. Llegó temprano, lo van a trasladar, hasta ahora no hemos visto movimiento. Bueno, como tú bien decías, él no está en la obligación de ir. Yo pues leí a algunos expertos que decían que probablemente no iba a estar. Ojo, siempre cabe la posibilidad de que se presente, pero que ellos explicaban que lo más probable era que no estuviera. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Como hablábamos previamente, la audiencia está prevista para las 11 de la mañana, entonces 11. Todavía hay un margen allí, pero pareciera que no, ya veremos. El asunto es que aquí hay dos puntos muy importantes que van a pasar hoy. El primero es, ver si se termina de definir qué es lo que va a ocurrir con su defensa, como ya explicaba el abogado Graterol, y lo otro sería, ver cuál va a ser la posición de él ante las pruebas que van a presentar. También veía que había unas explicaciones sobre, la relación que empieza hoy entre Maduro y la Fiscalía Americana sobre el asunto de las pruebas. Algunos hablan de una relación de colaboración, porque ahora Maduro le tocará decir o dar información, certificar información que le van a mostrar, negar. Es decir, es un proceso largo donde, en la medida que tú colaboras, tú recibes algunos beneficios también, ¿no? Entonces entra en una relación de negociación Maduro con la fiscalía, con los abogados, con la parte acusatoria, que en este caso, es la fiscalía norteamericana, y eso va a ser muy importante de ver. Ahora, yo me pregunto, Alejandro, Maduro, si tiene la posibilidad de decidir con sus abogados asistir o no, lleva 82 días metido en esa celda de 3x2. Hay versiones de medios de comunicación que dicen como otros reos lo escuchan gritar como si estuviera disvariando: yo soy el presidente de Venezuela. ¿Usted cree que se va a perder esa oportunidad de ir hoy a la audiencia y volver a decirle al juez: yo soy el presidente de Venezuela? Es difícil saber, y la verdad es que sí ha salido mucha información acerca de la condición de Nicolás Maduro. Correcto. Ayer el periodista de ABC, David Alandete, acá en Washington, decía que le había llegado información acerca de que Maduro había perdido alrededor de unos 13 kilos. Ya le veremos el estado físico cuando esté, si es que se va a presentar, el de él y el de la señora Cilia Flores, ¿no? Obviamente. Sin embargo, igual no creo que sea un momento cómodo para Maduro presentarse y mostrarse en la condición de vulnerabilidad que tiene hoy, y que, como decía el abogado Graterol, muchos venezolanos celebran y quieren ver, ¿no?
Alejandro, bueno, yo estoy con Jason, ¿no? Son 82 días metido en esa cárcel. Quien tenga la oportunidad de salir, pues yo creo que lo haría. Vería calle, vería luz. Y además Maduro, recordemos, tiene cierta conexión con el show. Lo que no sabemos es su estado de ánimo. Se ha hablado de depresión, etcétera, etcétera. Pero yo quiero referirme a algo que decías, Alejandro, y es que tiene que ver, mientras tú das, recibes. En un punto determinado, yo no creo que haya llegado ese momento para Maduro, pero todos los que, digamos, están en esta causa, el Pollo Carvajal, Alcalá Cordones, es decir, todos en un momento determinado comienzan a hablar. ¿Llegará ese momento para Maduro también? ¿Lo crees? Es que yo pienso, Idania, que sí va a llegar porque evidentemente Maduro no quiere una cadena perpetua en Estados Unidos o no quiere una sentencia que equivalga a decenas a décadas en prisión, ¿no? Entonces yo sí creo que va a haber una relación de colaboración entre Maduro y pues la Fiscalía estadounidense. Hay que ver, por ejemplo, un caso que de alguna manera es muy importante y que se puede entrelazar, que es el tema de Alex Saab en Venezuela. Si Alex Saab termina, por ejemplo, extraditado a los Estados Unidos, también es un hombre que podría suministrar mucha información. Entonces, bueno, son como variables que juegan en el tablero, porque al final, bueno, lo que tratará de demostrar la Fiscalía es, bueno, la participación de un narcoestado en cabeza de Nicolás Maduro. Por tanto, bueno, hay muchas figuras de las que se puede aportar información y mucha tela por cortar. Entonces, esta etapa, leía yo de expertos en este tipo de audiencias y juicios, que es fundamental para el devenir del proceso. Entonces, y quiero hacer una aclaración en este momento porque estamos tratando de confirmar la información que ha dado algunos medios de comunicación internacional sobre el tema de la llegada de Maduro en las horas de la madrugada, es decir, bien temprano, 4 de la mañana. Pues hasta ahora no hay una información que lo confirme al 100%, lo quiero dejar claro. Estamos viendo imágenes en tiempo real de la Corte Federal. Estamos hablando que a las 11 es que inicia el juicio. 11, en este momento en Washington son las 10 de la mañana. Estamos a eso de una hora que empiece. Hay una distancia de 6 kilómetros en línea recta de donde se encuentra la prisión federal en Brooklyn y la Corte Federal, una distancia de 6 kilómetros. Obviamente, pues literalmente no es mucha distancia que se puede recorrer tranquilamente en unos 20 minutos. Así que todavía existe el chance de saber si van a hacer el movimiento o ya lo hicieron o definitivamente no vamos a ver a Maduro porque decidió no presentarse. Y aquí quiero abrir un gran interrogante, quiero abrir una gran pregunta que me salta en este momento. La imagen no está pausada, estamos viendo imágenes en tiempo real, mis queridos amigos, en tiempo real de la puerta de la Corte Federal. Así está en este momento, Muy poco movimiento, ya los periodistas que estuvieron en la posibilidad de ingresar ya ingresaron. También obviamente el personal que quiere ingresar, obviamente hay un foro para eso, ya ingresaron. Todo el mundo debe estar en este momento sentadito, esperando. Y recordemos que el último en llegar no es el acusado. El último que llega ante un juicio ante esta audiencia, es el juez. El juez es el que cuando llega ya todo el mundo tiene que estar y esto va con reloj. Esto va un tema de rajatabla. Es decir, a las 11 empieza y pare de contar, el juez no espera a nadie. Así que todo el tema logístico se tiene que haber ya establecido. Esto no es un tema de improvisación, esto es un tema que tienen que hacerlo.
Pero les quería hacer una gran pregunta. En este momento que está esa expectativa si vamos o no vamos a ver al dictador. ¿Creen ustedes que Maduro haya aceptado ir? Porque no es obligación. ¿Creen ustedes que vamos a ver a Maduro? Es decir, ¿va a aceptar o definitivamente ya está adentro, como dicen algunos medios, que el movimiento se realizó tipo 4 de la mañana? Me gustaría saber que ustedes me confirmaran amablemente qué piensan ustedes, qué creen ustedes que está pasando en este momento, porque lo cierto, y hay que decirlo muy real, está el mundo entero pensando qué está pasando con Maduro. Ahora, algo que me parece muy interesante es que si Maduro se quiere presentar fuerte, como siempre lo ha hecho, pues con unos 15 kilos menos, pues esto no dejaría muy bien parado al dictador. Otra pregunta sería, ¿cómo está su estado de ánimo, verdad? Porque una cosa es cómo está jugando la mente en este momento, porque ya lleva más de 80 días, 81 días en esta prisión. 81 días, en 81 días, estar encerrado en una celda de 2x3, en donde solamente tienes un retrete metálico y una mesa metálica, es muy complicado, donde de las 24 horas solamente puedes salir a un patio interno, no al exterior, interno, en 3 turnos aproximadamente de 15 minutos, como para estirar las piernas y ver otra cosa. Estamos hablando de que esto pasa factura. Puede ser la mente más fuerte, pero 81 días son 81 días. ¿O ustedes qué opinan? Háganmelo saber ahí en los comentarios. Les agradezco a todos. Estamos aquí con todos ustedes conectados, recibiendo mensajes, información. Gracias por estar con nosotros, de verdad. ¿Cómo está el tema de las expectativas? Un abrazo gigante a todas las personas que están en este momento en vivo y en directo, la gente de Venezuela. Un abrazo para ustedes, toda la gente que está en Colombia. Dios los bendiga. Toda la gente de Centroamérica. La gente que está en Estados Unidos, Europa, la gente de México, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina. Un abrazo para toda la gente que está en las Antillas neerlandesas, la gente que está en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Un abrazo para ustedes. Dios los bendiga. Sigamos escuchando mientras seguimos nosotros tratando de confirmar lo que está sucediendo a las afueras, mis queridos amigos. Un abrazo de verdad, un abrazo gigante. Gracias de verdad, mil gracias por estar aquí siempre al pendiente. Quiero que ustedes escuchen desde el lugar de la noticia cómo lo están viviendo en este momento con el periodista NTN24, que está haciendo un trabajo muy importante. Con Roberto Macedonio. Roberto. Con la incógnita, Idania, de si Maduro está o no dentro de la corte, es la pregunta que se hacen la mayoría de personas aquí que se agolpan a pocos metros del acceso a este tribunal de Distrito Sur, manifestantes que están exigiendo justicia desde primera hora de la mañana, pero mucha atención, sabemos que sus abogados, la defensa de Nicolás Maduro, ya se encuentra en el interior. Ellos han accedido en cualquier caso sin él, sin el acusado, y es que la ley de Estados Unidos permite a los acusados de juicios penales, como este, acceder a la sala hasta 30 minutos antes del inicio de la audiencia. Por lo tanto, todavía habría tiempo para que Nicolás Maduro acceda al anterior. No obstante, pueden entrar incluso, Idania, 48 horas antes, permite la ley de Estados Unidos a los acusados entrar en la audiencia. Y eso es lo que se está comentando hoy frente a la Corte, la posibilidad de que Nicolás Maduro haya accedido ya a altas horas de la madrugada. Saludo a José Pérez, que es venezolano, creador de contenido y que se ha desplazado hasta Nueva York. ¿Desde dónde, José? Sí, desde Tampa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la televidencia de NTN? Gracias por la entrevista, gracias por cubrir siempre esto. Bueno, yo vengo desde Tampa, Florida, venimos a cubrir el evento. Obviamente lo que está sucediendo el día de hoy para todos los venezolanos nos llena de tanta gratitud y de tanto orgullo de que este hombre esté aquí preso y esté pagando por todos los delitos que los están culpando. José, la pregunta que nos estamos haciendo, si Nicolás Maduro ha llegado o no al tribunal, porque tus compañeros llevan toda la noche pernoctando
frente a la Corte de Distrito Sur, frente a este tribunal. ¿Qué vieron? Sí, alrededor de las 4 de la mañana, los muchachos están aquí desde las 5 de la tarde, el día de ayer. Escuche, por favor. Alrededor de las 4 de la mañana, los muchachos vieron muchos carros policiales, como la vez anterior, y un helicóptero que se aterriza en el edificio de la Corte, y se presume que Nicolás Maduro está en el piso 26 de la Corte, que es en donde es la Corte, su sala de la audiencia el día de hoy, que se presume que esté allí, que esté en estos momentos allí. Y que podría haber llegado en ese helicóptero a las 4 de la mañana. Y que es válido con lo que me acabas de comentar, que podían estar 48 horas antes de la audiencia, entonces concuerda muchísimo la situación, y para no hacerlo tan mediático como la vez anterior, lo quisieron hacer así. Es una posibilidad, lo que nos dice José, no está confirmado a las 10:04 hora del este, aquí en Nueva York, que Nicolás Maduro haya llegado, pero sus compañeros vieron, y Dania, Jason, ese aterrizaje del helicóptero en el piso 26 de este Tribunal de Distrito Sur. Lo que no se confirma es si en ese helicóptero estaba o no Nicolás Maduro. Había una fuerte presencia policial. Podría ser, es una hipótesis. Sí, es una hipótesis. Es una hipótesis porque efectivamente la ley federal de Estados Unidos permite a los acusados acceder al tribunal entre 48 y 24 horas antes. Pueden estar en el edificio. Ahora bien, el tiempo límite son 30 minutos antes. Tienen que llegar sí o sí 30 minutos antes de que comience la audiencia, pero hasta 48 horas antes podrían acceder a estos edificios federales cuando tienen una audiencia en el interior. Eso es lo que vieron los compañeros de José. José, gracias. ¿Qué esperas que ocurra hoy? Bueno, nada, que presenten las pruebas. Tengo un dato importantísimo que me dieron el día de hoy, que la Fiscalía tiene en su poder el acta de nacimiento de Nicolás Maduro y dice que nació en Colombia. Ajá. Bueno, pues esa podría ser una de las pruebas, según tus fuentes. Según mis fuentes, y son fuentes bastante fidedignas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y gracias siempre por estar cubriendo todos los eventos de los venezolanos y siempre por estar allí. Gracias, mi hermano. José López, creador de contenido venezolano, desde Tampa, ha venido, como muchos otros venezolanos, y Dania, a cubrir, a manifestarse también frente a esta Corte de Distrito Sur, en la que ya están, eso sí, ya están los abogados de Nicolás Maduro, la defensa, y recordamos ese dato: no es obligatoria la presencia del acusado, no es obligatoria la presencia de Nicolás Maduro en el juicio. Sí tiene el derecho de acudir, es opcional que se persone. A las 4 de la mañana vieron las personas que han pernoctado aquí la llegada de un helicóptero sin confirmación de si en el mismo estaba o no Nicolás Maduro. En cualquier caso, seguimos informando. 16 minutos en Nueva York. Compañeros.